Quiero, junto con usted en esta mañana, caminar en una medida un poco más clara, una medida mayor de entendimiento acerca de la realidad en la cual ahora estamos, en Cristo. Es mi deseo que Dios nos ilumine, que Dios ilumine nuestro entendimiento para una conciencia más clara de cuál es nuestro llamado mientras pasamos aquí en la tierra, mientras vamos de paso aquí en este tiempo, en esta esfera natural donde estamos. No la podemos evitar. Dios nos puso aquí, pero vencemos cuando tenemos entendimiento de cómo vivir esta vida que se nos ha asignado aquí en la tierra. Amén. Y es por eso que a través del mensaje Perfección por permanencia en la cruz, entender cómo la cruz nos devuelve al verdadero significado de la vida. ¿Qué hace la cruz? La cruz nos devuelve al verdadero significado, porque el pecado nos robó el significado, el sentido de nuestro paso aquí. ¿Qué hace el pecado? Te enfoca en lo que lamentablemente te termina consumiendo y te roba la perspectiva correcta, divina, para la cual vivimos y con la cual debemos vivir. La cruz nos devuelve. La cruz, en la cruz cruzamos. En la cruz cruzamos al verdadero sentido y significado de nuestra existencia. Amén. Dios está mostrándonos el proceso que está llevando a cabo con su iglesia. Este proceso es conducirnos hacia la madurez. ¿Cuál es el deseo de Dios? No que seamos niños, sino que maduremos espiritualmente. Y esto tiene otro nombre que también lo hemos estado viendo, el proceso de perfección. Perfeccionar, ser perfeccionados, es que Dios nos está llevando a la madurez. Dios nos está llevando a ese proceso de santificación. Madurar, ser santificados, ser perfeccionados son sinónimos espirituales. Dios está queriendo un pueblo maduro. ¿Para qué? Porque simplemente es su deseo. Sí, es su deseo y todo lo que Dios desea es muy bueno, aunque yo no lo entienda. Pero hay una razón muy buena. Y la razón es que Dios se manifiesta en aquel que es maduro. Dios se revela, Dios se va a mostrar con poder en aquellos que caminan y se ponen de acuerdo con este proceso. ¿Por qué no ves a Dios? Porque no estás dispuesto muchas veces a ser perfeccionado. Dios está perfeccionándonos para ese proceso. Este proceso es conformar nuestra alma al estado de ser la expresadora de la vida que se depositó en nuestro espíritu. Entendamos esto, y este es el punto clave. Hemos sido unidos a Cristo. No sé si usted encuentre una realidad más grande que esta. ¿Qué hizo la cruz? La cruz nos unió a Cristo. La cruz nos unió a Dios. Por lo tanto, no estamos buscando estar unidos a Dios. No estamos buscando la unidad. Porque no estamos hablando de unidad en términos naturales, sino que hablamos desde la realidad eterna. La realidad eterna dice: hemos sido unidos a Dios. Eso dice. No importa lo que pase en este plano.
en el plano temporal. Yo decido creer lo que Él dice. Con Cristo hemos sido unidos a Dios. Es un hecho espiritual, consumado, terminado. Yo no vengo a la iglesia a congregarme para estar unido a Dios. Estoy en un estado permanente de unidad con Él. Si tú estás en Cristo, no busques estar unido a Dios, porque es un buscar incorrecto, poco preciso, inexacto. Tú crees que en Cristo ya has sido unido a Dios. No sé si tú encuentres una realidad más grande que esa. Los hijos de Dios ya están unidos a la vida verdadera. Estamos unidos a su vida. Los hijos de Dios ya estamos unidos a Dios. Somos miembros de Dios y por esa unión participamos de la misma vida de Dios. Si todos mis miembros, los miembros de mi cuerpo, se cortaran y los ponemos todos los miembros en una caja, ¿significa que están unidos? Yo puedo tener todos los miembros de mi cuerpo en una caja, pero no significa que hay unidad. Porque, mis hermanos, estar cerca no es estar unidos. Hay una gran diferencia. Muchas veces pensamos que la unidad se define por cuán cerca estamos. La unidad no se define por cuán cerca estamos, porque proximidad no es unidad. Y yo puedo tener todos los miembros en una caja, pero no están participando de la misma vida. ¿Cuál es el milagro que hizo la cruz? Se nos unió a Dios. Somos miembros de su cuerpo. Y ahora, como sus miembros, participamos de su misma vida. Ese es el Evangelio. Entendamos y maduremos. ¿Cómo maduramos? Señor, ayúdame a verme cada día unido a ti. Quiero verlo. Quiero descubrirlo. No te pido que me unas, ya me uniste a ti. En Cristo fuimos unidos a Dios. ¿Lo crees? Qué hermoso hecho. Por lo tanto, mis hermanos, debemos recuperar el hablar correcto. Debemos redimir nuestra manera de hablar. El error es hablar expresándonos desde la realidad natural. ¿Cómo hablamos? Aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, hablamos desde la realidad natural. Deténgase por un momento y escuche cómo habla usted. ¿Qué hablamos? Limitación. Hablamos vacío. Hablamos escasez. Hablamos como separados. Tenemos que redimir nuestra manera de hablar, porque estamos expresándonos desde la realidad vacía, no desde la realidad llena. Dios nos llamó a expresarnos desde la realidad completa. Ese es el llamado que Dios nos hace. Sí, hay una realidad natural que es cierta, pero la realidad espiritual es verdadera. Sí es cierto que en este mundo hay conflictos, situaciones, circunstancias, divisiones. Pero yo todos los días debo hacer el ejercicio de rechazar, medir las cosas, evaluar las cosas por lo que ven mis ojos, por lo que perciben mis sentidos, y empezar a verme unido a Dios, empezar a hablar a partir de mi unidad con Dios. No podemos hablar más de nosotros y vernos desde lo natural,
Porque esa no es nuestra realidad gobernante. Yo no soy mi color de piel. Yo no soy el color de ojos que tengo. Yo decido todos los días no verme conforme a esa realidad, sino verme conforme a Dios. Yo no veo por lo que me faltó en mi crianza. Yo no me veo por los padres que tengo. Yo me veo todos los días, decido verme todos los días en Cristo. Y dime, ¿qué le hace falta a Cristo? ¿Sabes por qué estamos tristes muchas veces? Porque no vemos nuestra unidad con Cristo. ¿Sabes por qué estamos deprimidos? Muchos deprimidos, ¿sabes por qué? Porque no se están viendo unidos a Cristo. Sí, es cierto que en el plano natural pueden haber muchas cosas que no entendemos. Yo no entiendo todas las cosas que suceden en el plano natural. No espere de mí respuestas para explicar todo lo que sucede en el plano natural. Pero mis hermanos, la iglesia ya no puede seguir operando desde esa realidad. Oh, pastor, ¿por qué? Si Israel, el Israel étnico es el pueblo de Dios, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Hay muchas cosas que de buenas a primeras no tenemos respuestas. Pero yo no decido medir conforme a esa medida natural. Porque no se trata de un Israel étnico. Se trata que en Cristo, la simiente, la única simiente a la cual se le hacen todas las promesas, porque en Cristo todas las promesas de inicio a fin son cumplidas. Cristo es el Israel de Dios. ¿Cuál es la simiente? No es el Israel étnico. Es el pueblo que Él escoge y separa y ama. Y claro que está conformado por judíos y gentiles. Así que cuando hablamos el pueblo de Dios, no estamos hablando del Israel de sangre. El pueblo de Dios somos todos los que estamos en Cristo, judíos y gentiles. Porque esa es la verdadera unidad. De ambos pueblos hizo uno. Derribó la pared intermedia de separación. Nos hizo uno. El pueblo de Dios está sufriendo. El pueblo de Dios somos nosotros. Y todo judío que también haya creído en Cristo. Amén. Porque la promesa se hizo a la descendencia, no a las descendencias. Dice la palabra clarito. ¿Cuál es la descendencia? ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es el pueblo? Cristo. En Cristo. Amén. Mis hermanos, bendecimos a las naciones de la tierra y queremos que todas las naciones vengan al conocimiento de Dios. Pero la iglesia ya no puede seguir operando desde la realidad natural. Toda nuestra acción, nuestros esfuerzos, encaminémoslos ahora, hermanos, a expresarnos desde la realidad eterna. No puedes decir estoy enfermo. Eso fue de la realidad natural. Eso no fue de lo eterno. No puedes decir estoy enfermo. Hay creyentes que habiendo sido unidos a Cristo, siguen diciendo estoy enfermo. Estoy enferma. No puedes decir eso. Porque en Cristo no hay enfermedad. Si tú dices que estás enfermo, tú te estás evaluando desde el plano natural, no desde el plano eterno. Sí, es cierta la realidad natural, no la estamos negando, pero hay una realidad que ahora nos gobierna y nos domina, y es la realidad del Espíritu. Dime si en Cristo hay enfermedad. Oh, pastor, es que yo estoy sin dinero, no tengo recursos. Oye, ¿estás unido a Cristo? En Cristo no hay escasez. En Cristo no hay escasez de recursos.
En la economía de lo natural los recursos son limitados. En Dios no existe, de hecho, economía. Porque no hay limitados recursos. La economía existe por el principio de recursos limitados. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En lo eterno tenemos toda bendición. En lo eterno tenemos toda provisión. No le pedimos, Señor, provee. No, provisto está ya. En el monte de Jehová, Dios se proveyó un cordero. Cristo es la provisión completa. Hermanos, sí, yo entiendo que cuando dices que estás enfermo te estás refiriendo a una realidad física, pero entiende, esa no es tu realidad, gobernante. Entonces, madurar, ¿qué es? Empezar a vernos desde lo eterno. Empiézate a ver desde lo eterno. Esa norma, esa realidad espiritual va a definir tu nueva norma de vida. Va a cambiar tu perspectiva. Ese cambio de perspectiva es madurar. Sí, es cierto. Cuando tú empiezas a verte en Cristo, sí, es cierto, estoy unido a Cristo. ¿Qué le hace falta a Cristo? Dime, ¿quién puede ofender a Dios? ¿Quién puede decir algo tan ofensivo que a Dios lo ofenda? Que a Dios le quite algo. A Dios nada absolutamente que digan los hombres le puede quitar algo. Porque Él es Dios. Ahora, si tú fuiste unido a Dios, ¿te puede quitar algo a alguien cuando te ofende? Cuando alguien te daña, ¿te puede en realidad, te está quitando algo? Absolutamente que no, porque estamos unidos a Dios. Dice Jesús, mi testimonio no es el testimonio de este mundo. Yo no estoy esperando aprobación de este mundo. Mi aprobación es del Padre. Nosotros esperamos tanto que la gente nos apruebe. Estamos esperando tanto los likes de la gente, las aprobaciones de la gente. ¿Por qué? Porque seguimos pensando y viviendo desde un plano natural. No necesitamos la aprobación de la gente. Basta con que Él diga que tenemos su agrado. Es lo que cuenta. Esa renovación de entendimiento produce un anhelo cada vez más fuerte por considerar lo eterno. Una señal de madurez es que tú empiezas a considerar cada vez más lo eterno. Quieres, Señor, ya quiero dejarme de ver conforme lo natural. Quiero verme conforme lo que tú dices en la realidad eterna. Señor, quiero ver las cosas, quiero verme a mí mismo desde la realidad eterna. Y empiezas a odiar todo aquello que no es eternidad. Tu madurez se evidencia cuando tú empiezas a amar cada vez más, ver las cosas desde lo eterno y odiar todo lo que no es eterno. Rechazas lo que no es eterno. Eso es madurar. Madurar, ser perfeccionado, es empezar a valorar cada vez menos las sombras que están en el plano temporal y estar cada vez más satisfecho en la sustancia de lo eterno. Madurez es que las sombras pierden valor. Qué lindas las sombras, pero no son la sustancia. Qué lindo el cielo, pero el cielo solo señala la grandeza de Dios. Qué lindo sus criaturas, qué lindo la creación, pero ninguna cosa creada es sustancia, son sombras de la sustancia. Qué lindo que puedas amar a tu esposo, a tus hijos, pero ten cuidado, son solo sombras de una realidad que apunta, de una realidad apuntada por esa sombra. Dios. Qué lindo el matrimonio, pero el matrimonio no es la felicidad. Porque el matrimonio solamente es una sombra que señala la perfecta relación Cristo y su iglesia.
Muchas veces estamos desilusionados porque seguimos viendo y amando las sombras. Y no entendemos que las sombras solamente señalan una realidad más grande. No pongas en la sombra tu esperanza. Hijos, padres, no. Estamos satisfechos en la sustancia, Cristo. Por lo tanto, si esto es madurar, la evidencia de la perfección del creyente no son sus años de edad. No son años de edad. No son los años de asistir tampoco a una congregación. Madurar no es eso. Madurez no es eso. El maduro es el que tiene tantos años. No. Hay gente que puede tener años y aún así no madurar. Pueden llegar ancianos y no significa que han madurado. ¿Entendemos esto, mis hermanos? ¿Qué es madurar? Es un corazón que cada vez más ama la realidad eterna. ¿Qué es un corazón maduro? Es uno que ama lo eterno. Clama entonces, mi hermano, por ese entendimiento. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Y requiere que diariamente yo me ponga de acuerdo con Dios. Señor, quiero reconocer la incapacidad de mi carne, alinearme con la verdad y clamar a Dios para que mi perspectiva cambie de lo natural a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Clámale al Señor. Si estás entendiendo esto con tu mente en este momento, ahora clámale al Señor y dile: Señor, revélalo a mi espíritu. Ya lo entiendo mentalmente, pero ahora, Señor, quiero que en mi espíritu esto sea una revelación, porque solo la revelación cambia a alguien. Yo no puedo, mi hermano, revelártelo. Solo Dios te lo puede revelar. Yo no puedo cambiarte de ser un cristiano temporal a ser un cristiano eternal. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios. Clama y dile: Señor, estoy insatisfecho viviendo desde el plano temporal. Solo tú eres la vida verdadera. Señor, revélame tu verdad para empezar a operar desde el ámbito de mi unión con Cristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Este proceso de perfección nos vuelve conscientes de una norma de vida que es la única que agrada a Dios. Vamos a ver qué es lo que alegra el corazón de Dios. ¿Cuál es la única norma de vida que produce verdadero agrado y deleite por parte de Dios? Porque si somos de Cristo, vamos a querer que Dios se agrade. Vamos a querer que Dios esté gozoso, que Dios esté agradado de nosotros. ¿Cuál es esa norma de vida? Se llama el caminar de fe. Si hay algo que derrite el corazón de Dios, si hay algo que emociona el corazón de Dios, se llama el caminar de fe. El caminar de la fe no es otra cosa que caminar según la realidad eterna, la realidad de la cruz. La fe ejercita lo que la cruz logró. Entonces, caminar de fe es ejercitar lo que la cruz me ha dado. ¿Qué me dio la cruz? Unión con Dios. ¿Cómo se ejercita? Anótelo: permanencia. Permanencia. Si tú anhelas el agrado de Dios, entiende este secreto: permanencia. Es todo lo que Dios está buscando
de aquellos que Él ha llamado. La permanencia. ¿Qué es permanecer? Es ver a Dios, considerar a Dios. No dejo que nada absolutamente me mueva de mi visión de Dios. Dime lo que quieras decirme. No me mueves de lo que Dios dice. Diga lo que diga la cultura. Diga lo que digan las emociones temporales de este mundo. Nada me mueve de la satisfacción que es Dios. Permanencia. Juan 15, verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Quiero que vea aquí dos elementos: la causa y el efecto. Permaneced en mí, ver a Dios, considerar a Dios, produce yo en vosotros. Segundo elemento: cuando yo permanezco con mi corazón día a día anclado a su amor, Él se va a manifestar en mí. Dice Jesús: permaneced en mí, yo entonces permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, la rama, los pámpanos, como no pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en la vid. En otras palabras, no hay otra manera de dar fruto. Usamos hace un momento la ilustración: me corto todos los miembros de mi cuerpo, se mueren, dejan de tener vida. La rama, si no permanece, tampoco ustedes, dice, si no permanecen en mí. Jesús dice: yo soy la vid. Sí, Israel étnico fue plantado como una viña, pero en realidad la verdadera es Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Entonces, ¿qué es fruto? ¿O cómo sale el fruto? ¿Cómo se produce el fruto? Cuando yo me expreso desde mi unión con Dios, desde mi unión con Cristo. Cuando yo vivo expresándome desde la realidad eterna, voy a dar fruto. Cuando yo dejo de considerarme según lo natural para empezar a considerarme según lo eterno, mi vida llevará mucho fruto. Porque separados de mí, no importa cuánto hagas en el plano natural, si tú no te ves todos los días desde lo eterno, nada podéis hacer. Esta declaración deja claro que la vida es infructífera cuando rechazamos expresarnos desde la realidad de nuestra unión con Dios. Los sarmientos, las ramas tienen que estar unidas. Si la rama la sacamos, ya no produce fruto. No puede llevar fruto. No importa lo que hagamos. Si no está unida, no lleva fruto. Si alguno no permanece en mí, mire este juicio de aquí, es echado fuera. El que no abraza vivir desde lo eterno, se lo trata como uno que no es, uno de afuera. Las mismas situaciones del mundo te agobian.
Los mismos problemas del mundo son tus problemas. Las mismas aflicciones del mundo te afligen. ¿Por qué? Se te trata como a uno de afuera. Como un sarmiento y se seca. Los recogen, los echan al fuego. ¿Y qué se hace con esos? Se queman. Así muchos son tratados. ¿Por qué? Porque no quieren entender, no deciden vivir desde lo eterno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, wow, qué tremendo. Miren, si permanecen en mí, mis palabras en ustedes. Sí, tú tienes que permanecer en la palabra, pero aún más que la palabra permanezca en ti. ¿Qué es eso? Eso habla de injertar la palabra, poner la palabra, amar la palabra. ¿Amas la palabra? ¿Amas escuchar a Dios hablar? ¿Cuánto tiempo inviertes diariamente en la palabra? Si no eres de los que te inviertes poniendo la palabra en tu corazón, con todo el respeto, se te tratará como uno de afuera, seco, quemándote como el mundo está siendo quemado. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Te das cuenta el fruto de la permanencia? Permanecer en lo eterno. Pide lo que quieras y lo que pidas será hecho. Qué hermoso, ¿no? En esto es glorificado mi Padre. Ahí está. Queríamos saber qué es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que emociona el corazón de Dios? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que deis mucho fruto. Ahí está. Una rama seca, sin fruto, produce el desagrado de Dios. Repito esto. Una rama que no permanece le desagrada a Dios. En esto es glorificado, en esto se regocija mi Padre, en que demos mucho fruto. Ya sé qué es lo que Dios quiere. Fruto. Ahora, ¿yo produzco el fruto? No. Yo tengo que permanecer. La rama, no hay rama que produzca fruto. La rama solo permanece. El fruto lo produce la vid. Por lo tanto, mis hermanos, asegurémonos de hacer lo que Él nos llama a hacer. ¿Qué es lo que Él nos llama a hacer? Permanecer. Vivir desde lo eterno. Y así probéis que sois mi discípulo. Ahí está. Discípulo no es el que tiene años. Discípulo no es el que tiene más experiencia. Discípulo es el que da fruto. ¿Qué hace el discípulo? ¿Cuál es el trabajo del discípulo? Permanecer. El discípulo solo permanece en lo eterno. El resultado dice, Dios dice, este es mi discípulo. Este es discípulo mío. Así prueban, dice, que ustedes son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Te das cuenta que es el mismo amor? No es que Dios me ama menos que a su Hijo. Así como el Padre me ama, dice Jesús, así yo los he amado. ¿Puedes ver esa medida de amor infinita? Esa medida de amor, la misma clase de amor
con que el Padre amó al Hijo. Por lo tanto, ¿tenemos que orar pidiendo amor? No, no tenemos que orar pidiendo amor. ¿Qué dice? Permaneced en mi amor. La permanencia nos perfecciona. Ese es el mensaje. Si yo sé permanecer, entonces voy a dar fruto. No nos preocupemos del fruto, preocupémonos de permanecer. Preocupémonos de ponernos de acuerdo con lo eterno. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenía el mandamiento del Padre injertado en su corazón Jesús. Jesús tenía injertado el mandamiento del Padre. Las palabras del Padre las había injertado. ¿Qué sucede cuando tú injertas las palabras de Dios? Tú estás caminando en amor. Dios no nos pide que nosotros intentemos obedecer. Lo que Dios nos pide es que injertemos la palabra. El resultado es el fruto de amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté ahora con toda libertad. La palabra esté es la misma palabra permanecer. Estas cosas les he hablado para que mi gozo permanezca. Nuevamente el verbo. Para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea perfecto. Perfección. Madurez completo. ¿Quién es el que madura? ¿Quién es el que se prepara a ver a Dios manifestado? Aquel que entiende la permanencia. Aquel que comprende este secreto. ¿Qué es permanecer? Verme unido a la vid. Verme unido a Cristo. Esto me lleva entonces a habitar en las realidades reveladas de su palabra. Cuando su palabra se nos revela, entonces el amor empieza a manifestarse. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Pedir oración a cada rato? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Quejarme por todo? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Estar peleando con la gente? No. Yo lo que tengo que hacer es permanecer e injertar su palabra. ¿Ya? El día martes empezaremos el preámbulo a los 49 mandamientos de Cristo. 7 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a injertar su palabra para que su palabra permanezca en nosotros. El fruto lo produce Él. El resultado lo produce Él. Y entonces probaremos a Dios que somos sus discípulos. Ojo, no es que nosotros lo vamos a tratar de forzar al fruto. No, simplemente permanencia. El fruto lo da Él. Amén. Mis hermanos, por estas permanencias, cuando permanecemos en Cristo, su palabra permanece en nosotros, su palabra se nos revela, el amor empieza a manifestarse. Cuando conocemos a Dios se nos revela su amor. La permanencia en amor nos vuelve cautivos de su gozo. Me encanta esta secuencia. Permanecer en Cristo nos lleva a que sus palabras permanezcan en nosotros. Sus palabras permaneciendo en nosotros nos lleva a una evidencia de amor. Su amor se nos revela. ¿Qué es amar a Dios? No, simplemente injertar su palabra. Su palabra injertada entonces produce gozo. Cuarta permanencia. Son 4 permanencias que nos ha hablado Juan. Permanezcan en mí, mis palabras en ustedes, permanezcan en mi amor y mi gozo estará en ustedes. Y ustedes crecerán, madurarán. El gozo de ustedes será completo. Porque el gozo se va perfeccionando. ¿Qué significa? Que cada vez tu gozo va de aumento en aumento.
tu gozo externo, esa tristeza, esa amargura, ese dolor, deja de gobernar tu rostro. Hay muchos a quienes nunca veo sonreír. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No hay permanencia. Para que el gozo sea maduro, para que el gozo, toda la realidad de Dios se manifieste externamente. Pero algunos tienen retenido el gozo. Ese gozo no perfecciona. Es una vida que se expresa desde la realidad de Cristo, su palabra, su amor, su gozo. La permanencia no considera otras cosas. ¿Qué considera la permanencia? Cristo, su palabra, su amor y su gozo se vuelve completo, se perfecciona en mí. Es una vida de gozo. La permanencia no considera otras cosas. Permanecer no es que ignoramos o desconocemos las demás cosas y su apropiado valor, pero la permanencia nos ha llevado a entender que sí, aunque hayan muchas cosas en este entorno, la vida verdadera solo fluye en la permanencia. Y cuando la verdadera vida está fluyendo, es inevitable que el Espíritu producirá un fruto. Es inevitable. Va a haber el fruto. El Padre, como viñador, como el labrador, estableció para siempre una sola vid. Y esa vid es Jesucristo. Como ramas fuimos unidos a Él. Y el Padre se goza de ir todos los días. Aquí voy, me levanto, dice el Padre, voy a mi vid porque quiero encontrar fruto. Él está esperando de su vid fruto. En esto es glorificado mi Padre, que cuando vaya a su viña, Él encuentre fruto. Como ramas fuimos unidos a Él. Y el Padre se goza. Esto es lo que lo glorifica. Eso es lo que lo agrada. Encontrar fruto, expresión de lo eterno en nosotros. ¿Qué pasa si un día llega el Padre, se acerca a su vid, no encuentra fruto? Él entonces va a quitar las ramas que no llevan fruto. No lo digo yo, lo dice su palabra, lo estamos leyendo. Esas ramas son echadas fuera y son tratadas como ramas infructíferas. ¿Qué haces con lo que es infructífero? ¿Para qué nos serviría? Vamos a hacer leña, vamos a hacer fuego, vamos a darle otro uso. No sirve para dar fruto. Así te tratan cuando no das fruto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo lo que no se expresa desde la realidad eterna es temporal. Todo lo temporal está debajo del sol y está destinado a quemarse. Repito esto de aquí. Todo lo que no es de lo eterno es temporal. Todo lo que es temporal está debajo del sol, y la vida debajo del sol, todo lo que tú amas debajo del sol, está destinado a quemarse. Pero los que son de Cristo, ¿qué les hace Dios? Los poda, los limpia, para que lleven fruto. ¿Qué va a hacer Él? Su perfeccionamiento. Él va a limpiarte. Él va a podarte para que lleves fruto, más fruto y mucho fruto. Vamos a Hebreos 11, versículo 5. En palabras del escritor a los Hebreos, ¿qué produce permanecer? Hemos dicho que la vida que glorifica a Dios es la vida que da fruto. Amén. Ahora el Padre desea tener fruto.
¿Qué pasa con estos hombres y mujeres de Hebreos 11? Ellos son una poderosa evidencia que a nosotros nos enseña a permanecer con mayor entendimiento. ¿Sabías tú que aquellos hombres y mujeres solo miraban sombras? Ellos no tenían la imagen misma. Esos hombres y mujeres mencionados en Hebreos 11 no veían la imagen como tú y yo la vemos hoy. Esos son los hombres de la antigüedad, antes de Cristo. Y ellos vieron sombras, pero se aseguraron de no perderse del punto, que era Dios mismo. ¿Cuál es el testimonio que da Dios de estos hombres y mujeres en Hebreos 11? Dios se agradó de ellos. Dios fue a su vid y encontró en esos hombres, en estas ramas, en estas mujeres, encontró fruto. Aquellos hombres y mujeres que miraban la sombra de Cristo y así permanecieron y Dios se agradó de ellos. ¿Con cuánta mayor razón nosotros que tenemos la imagen misma podemos ver el rostro de Cristo revelado en el Evangelio? Ellos veían una sombra a lo lejos, pero nosotros vemos la imagen de Dios en su Evangelio, revelado en Cristo Jesús. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Si ellos que vieron solo una sombra permanecieron, nosotros con cuánta mayor razón. Ellos saludaron de lejos el entendimiento, pero nosotros tenemos el entendimiento morando en nosotros. Con cuánta mayor razón debemos permanecer. El entendimiento lo tenemos ahora. Enoc caminó con Dios. Él vivió para mirar a Dios. Enoc permaneció. Fue definido, ¿por qué? Por lo eterno. Este es el caminar que agrada a Dios. De hecho, es el único caminar que el Espíritu Santo promueve. Él no promueve otro caminar, sino el caminar de permanencia. Me levanto, Señor, estoy unido a Cristo. Todo en este día sea una expresión de mi unión con Cristo. Mis palabras, mis acciones, Señor, no sean las mías. Solamente te recuerdo, Padre, que yo estoy unido a Cristo. Ahora fluya la vida de Cristo a través de mí. Esa es la oración. Porque el Espíritu Santo va a promover esa única vida. Ese es lo único que el Espíritu Santo se encarga de promover. Una vida de permanencia. Él hace fructífera esa vida. El Espíritu de Dios no está para promover, quiero aclarar esto, mis metas en la realidad natural. Cuando tú sigues siendo natural, cuando tú sigues viendo la realidad natural, tú esperas que el Espíritu Santo, que Dios haga lo que tú esperas que haga. Y tenemos muchas veces, entre comillas, encarcelado a Dios en nuestro corazón porque Dios no hace lo que yo espero que Él haga. No, mi hermano, el Espíritu Santo solo promueve un tipo de vida, la de permanencia. Dice, pidan todo lo que quieren desde la permanencia y todo les será hecho. Solo cuando tú transformas tu mente a pensar eterno, todo Dios se manifiesta. El poderoso trabajo del Espíritu Santo es ese. Verso 5, leemos, por la fe Enoc fue trasladado al cielo, ponle atención a esa palabra, trasladado, para que no viera muerte. Y no fue hallado
porque Dios lo trasladó. Algo sucede cuando tú permaneces. La realidad natural no te toca. Cuando tú eres trasladado de pensar temporal a pensar eterno, no hay nada en este mundo que te pueda afectar, tocar, dañar. Porque dejas de ser natural, empiezas a caminar como espiritual. Esto me encanta, mis hermanos. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Una vida que dirá fruto por permanencia. Por permanencia. No intentes tú producir el fruto, es por permanencia. Tú no eres el que produce el fruto, tú solo permaneces. La vid produce el fruto. La vid. Por lo tanto, mis hermanos, continúa diciendo, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes poner, sin permanencia en Él, no puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber fruto y Dios quiere fruto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Corrijo allí, no es existe. Aprendimos hace un tiempo atrás que la palabra existir no aplica a Dios. Porque existir etimológicamente significa aparecer, emerger, salir hacia afuera, fuera. Por lo tanto, Dios no apareció. No es que Dios de repente apareció. No, Dios no apareció. Dios es. Por lo tanto, hay que corregir allí esa traducción. No aplica la palabra existir. De hecho, usted lee las versiones antiguas y dicen, tiene que saber que Dios es. Dios es. Él es. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios, crea que Él es. Él es. La permanencia en Cristo no es creer en fantasías. No, vamos a creer una fantasía. Voy a creer fantasiosamente que estoy unido a Cristo. No. Él es. Él lo ha dicho. Es un hecho. Yo estoy unido a Cristo. ¿Tú lo crees? Tú estás unido a Cristo. Él es. Él es. La permanencia en Cristo, el caminar de fe, te traslada del plano natural al plano espiritual. Dejamos de pensar y medir según medidas terrenales y empezamos a evaluar todas las cosas por su calidad eterna. Ya dejamos de ver las cosas naturalmente, ahora vemos eterno. Oh, viene una aflicción. Ya no nos ponemos a llorar por la aflicción. Señor, gracias, porque a través de esta aflicción externa, tú quieres que internamente Cristo sea formado en mí. Y no lloramos problemas, los tenemos por sumo gozo, porque sabemos que son la oportunidad para que más de Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué es eso? Pensar eterno. Ya no lloramos situaciones, circunstancias. ¿Qué estamos haciendo? Viendo a Dios obrar por medio de todas las cosas. ¿O acaso Dios no es soberano? ¿Tú crees que indistintamente del resultado de esta tarde, Dios sigue estando en el trono? Y Dios permitirá lo uno o lo otro para juicio, para reprensión, para corrección, para disciplina, para formar a Cristo en nosotros. Hermanos, en todas las cosas Dios está formando a su Hijo en nosotros. Y el Eterno mira eso. Gracias, Señor, porque en esto que no entiendo, en esto que me sucede, Señor, tú estás formando a tu Hijo. Hermanos, la apariencia, el estatus, los logros, todas esas cosas pierden su valor y empiezas a ver que Dios es el valor. Antes tú definías valor, ¿por qué? Por color de piel.
No. Si tú mides así, eres natural. El valor ya lo pierde, la apariencia pierde valor, el estatus, la posición, logros. Y empiezo a entender que el valor es Dios. Dios mismo. Conocerlo y amarlo, ese es el valor. Al permanecer en Cristo, un diagnóstico médico pierde su poder para atemorizarnos. Porque empiezo a ver que estoy unido a Cristo y en Cristo no hay enfermedad. Dime, ¿qué enfermedad padece Cristo? Y yo estoy unido a Él. Por lo tanto, esa enfermedad en mi cuerpo, en mi carne, es una mentira. Y yo le puedo hablar a esa enfermedad, eres una mentira, porque yo estoy unido a Cristo y Cristo no está enfermo. Mirar desde lo eterno. Ahora consideras que ver un partido de fútbol es algo trivial comparado al peso de los momentos de compartir eternidad. Si un partido de fútbol te mueve, aprende hoy antes que sea tarde. Porque se te tratará como una rama seca. Un partido de fútbol tiene su lugar solamente cuando yo tengo perspectiva eterna. Y eso no me roba lo eterno. Antes te entristecías al ver una conducta desagradable de tu papá, pero ahora decides crecer en el gozo de Cristo, el cual ya es tuyo. Antes quedarte solo era una ocasión para ponerte triste. Ahora ves esos momentos, ves en esos espacios la oportunidad de agradecer y bendecir al Señor. El que está solo físicamente, si está unido a Cristo, no le falta nada. ¿Qué nos falta? Estamos unidos a Él. Podemos aprovechar el silencio, ¿para qué? Para agradecerle, para descubrirlo a Él, para amarlo a Él. Hermanos, antes te quejabas de la situación a tu alrededor. Ahora vuelves tu mirada a la verdad y te fortaleces en el llamado de mostrar su poder. Todas estas cosas que he mencionado, cambiar lo trivial por lo eterno, cambiar nuestra perspectiva de la soledad, de la enfermedad y todas las cosas que pueden aquejarnos en lo natural. Cuando tú haces la obra de enfocarte en lo eterno, ¿sabes qué? Ponle atención a esto. Ese es un trabajo que Dios remunera. Cada vez que tú decides mirar desde lo eterno, es un trabajo. Y dime que no, pero todo trabajo tiene que ser pagado. De hecho, el trabajo, cuando se te paga por un trabajo, no es favor. Se te paga una deuda. Cada vez, entiende este principio, cada vez que tú te alineas a lo eterno, tú estás haciendo un trabajo que Dios paga. Cada vez que tú rechazas las medidas temporales para abrazar las medidas eternas, tú estás haciendo un trabajo que Dios demanda, que Dios paga. Por eso es que no tenemos poder, porque creemos que eternidad no remunera. Eternidad remunera. Vivir por lo eterno remunera. Cada vez que tú dices, ese diagnóstico médico no me gobierna la realidad de que estoy unido a Cristo. Dios dice, yo soy remunerador de los que me creen. Dios paga, no a los temporales. Dios paga a los eternales.
Él es, verso 6, continúa diciendo, remunerador de los que le buscan. Tú dices, ¿esto para qué sirve, pastor? Bueno, esto paga. Dios mismo lo hace. El trabajo de Dios es recompensar la obra de aquellos que se ponen de acuerdo con Dios. Ponerse de acuerdo con Dios es una obra que Dios paga bien. La paga con creces. Expresarnos a partir de nuestra unión con Cristo es la mejor obra a la que podemos dedicarnos. El mejor trabajo. Trabaja en lo que quieras trabajar, dando siempre gloria a Dios, no robando, no dañando a otros, pero que tu trabajo principal sea escúchame, vivir por eternidad cada día. Vas a tener el mejor salario. ¿Sabes cuál es el salario? Dios mismo se vuelve tu salario. Dios mismo. Por lo tanto, mis hermanos, no hablemos a partir de lo limitado, lo pequeño de lo natural. No respondas de acuerdo a la ofensa, no respondas de acuerdo a lo escaso. Aprende a hablar, a responder, a pensar desde lo eterno. Dios se va a manifestar con el pago eterno a esa obra. Apocalipsis 22:11. Veamos la recompensa para todos, para los temporales, y veamos la recompensa para los eternales. Verso 11. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro, que el sucio siga siendo sucio. Que el natural siga siendo natural. Que el temporal, que quiere seguir aferrado a una vida trivial y temporal, una vida quemada porque está debajo del sol, siga viviendo de esa manera. Pero el que es santo, dice, el que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, siga guardándose santo. Santo es, Dios es mi todo. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa nada está en mi corazón, nada me gobierna, solo Dios. Dios es mi bien, Dios es mi valor, Dios es mi riqueza, Dios es mi aprobación, es todo lo que necesito. ¿Qué dice Dios? El que es santo, siga guardándose santo. Porque he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Él no viene solo, Él viene con su recompensa. ¿Para quiénes? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ya ves que no hay obra sin pago de parte de Dios? ¿Te das cuenta que no hay obra que Dios no paga? Toda obra tiene una recompensa de parte de Dios y será recompensada según haya sido temporal. No me quiero imaginar el pago desastroso de una obra temporal. Y será recompensado con eternidad, con gloria, con Dios mismo, para aquellos que viven según eternidad. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y para entrar por las puertas a la ciudad. A la ciudad no entran los inmundos. A la ciudad entran los que deciden vivir según lo eterno. En la ciudad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ciudadanía? Que tienes todos los privilegios, todos los derechos de Dios mismo. Pero afuera, ¿quiénes están? Los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama
y practica. ¿Sabes qué es amar y practicar la mentira? No vivir por eternidad. Vivir por lo que dice el mundo es amar y practicar la mentira. ¿Qué te produce más gozo? ¿La mentira o la verdad? ¿Cuál es la recompensa, mis hermanos? Dios mismo. Dios mismo se revela y se da a aquellos que viven por eternidad. Enoc fue llevado sin ver muerte a la presencia de Dios como recompensa de permanecer en eternidad. Mis hermanos, quiero ir al libro de Eclesiastés 1 con ustedes. Y quiero concluir con lo que Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Vivir por los afectos que mueven al mundo, por lo temporal, por el afán, por la esclavitud al pecado, es una vida infructífera. Jesús ya lo dijo: nada pueden hacer. ¿Tú crees que estás logrando algo? Pero ¿sabes lo que estás haciendo? Estás persiguiendo el viento. Vivir según los parámetros naturales es el peor desperdicio de vida. ¿Sabes cuál es tu obra? Perseguir. Es como que si estuvieras persiguiendo el viento. ¿Qué provecho hay de perseguir el viento? ¿Qué obtienes? Es un sinsentido. Las personas, cuando leen este libro de Eclesiastés, se preguntan: ¿qué es lo que se nos está tratando de decir? El autor nos habla de las conclusiones a las que llegó Salomón, que se expresa no desde lo eterno, sino desde lo natural. Salomón se expresa, el rey Salomón se expresa desde el hombre temporal. El autor se encarga de que entendamos que la vida debajo del sol es sin fruto. No logras nada. Vamos entendiendo algo. ¿Qué es debajo del sol? Debajo del sol significa la persona que vive según lo temporal. La persona que vive definida por lo natural. Es caminar sin conciencia de lo eterno. Eso significa debajo del sol. No tienes conciencia de eternidad, solo tienes conciencia de lo que ves con tus ojos físicos, lo que percibes con tus sentidos, con tus emociones. El hombre de Eclesiastés concluye que la vida sin conciencia de lo eterno es un sinsentido. Cuando no vivimos a partir de la realidad eterna, simplemente estamos corriendo tras el viento. Cuando tú no sabes vivir por eternidad, es como que estás persiguiendo el viento. ¿Qué logras? Atrapa el viento. Anda, sigue corriendo tras el viento. Anda tras tus deleites temporales. Sigue corriendo tras el viento. Sigue amando las glorias de este mundo. Sigue amando belleza física. Sigue amando títulos. Sigue amando logros. Sí, sigue. Estás corriendo tras el viento. Sigue creyendo que acumular riqueza es la felicidad. Sigue. Estás corriendo tras el viento. Eres un hombre vano. Es serio lo que está diciendo Salomón. El Espíritu Santo a través de él. Se usa, creo que son 60 veces la palabra vanidad. La traducción más exacta sería que todo bajo el sol es un vapor, es difuso, es impredecible. Esa vida desde lo temporal, no en permanencia, sino desde lo temporal, es impredecible, es difusa, es un enigma, es una paradoja, es inestable.
Es como correr tras el viento. No hay propósito verdadero, no hay significado en esa vida. Leamos solamente unos versículos. 14 dice: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es difuso, todo es sin sentido, todo es correr tras el viento. Y correr tras el viento produce aflicción de espíritu. No importa cuánto estudies, no importa cuánto te prepares, si no vives a partir de la realidad eterna, es inútil, es vano. Estudia, prepárate, pero ten presente que eso solo trasciende cuando sabes permanecer en lo eterno. Verso 17, mire lo que dice el predicador: apliqué mi corazón a conocer la sabiduría. En otras palabras, me dediqué a estudiar y fui a las mejores universidades y a conocer la locura, a conocer la insensatez. Pero me di cuenta que esto también es correr tras el viento. ¿Te das cuenta? Lo que tú y yo amamos, el predicador ya nos lo anticipa para que no perdamos tiempo. Que lo que tú tanto amas, que las glorias vanas que tanto amamos de este sistema, es como correr tras el viento. No importa cuánto decidas divertirte. Hay unos que optan el camino de estudiar. Hay otros que toman el camino del placer. La diversión. No importa cuánto decidas divertirte, no importa cuántas reuniones sociales tengas, si no entiendes que fuiste creado para Dios y que la clave es vivir para manifestar lo de Dios, te darás cuenta que todo es sin sentido. No te sacia. No importa cuántos programas de humor chistosos veas, no importa cuántas vacaciones tengas, sin eternidad, te darás cuenta que ese placer es efímero. ¿Tú sí sabes por qué nos apresuramos a tomar fotos? Espérate, no te muevas, la foto. ¿Por qué? Porque el tiempo es un servidor de Dios para recordarnos que es temporal. El tiempo está consumiendo todo lo que tú amas. Tú amas belleza física. Espérate un tiempo. Tú amas esa relación. Espérate un tiempo. Porque el tiempo sirve a Dios para consumir todo lo que amamos de este mundo. El tiempo está consumiendo al hombre temporal, a la mujer temporal. El tiempo es el fuego de Dios para consumir todo lo que amamos vano de este mundo. Hermanos, Eclesiastés 2 dice: me dije, ven ahora, vamos a probar otra cosa. Ya no funcionó con estudios, no funcionó con trabajo, no funcionó con... Vamos a probar, te probaré con el placer. Diviértete. Vive la vida. Y aquí también esto era vanidad, difuso. Dije, de la risa es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Mucha gente que dice que llegue el viernes. El tiempo te va a decir que llega el lunes también. ¿Cuándo es el siguiente partido de la selección? Porque así son los gozos vanos. Si eso no sucede, no eres feliz. Estamos tan confundidos persiguiendo el viento, porque seguimos buscando felicidades vanas que no lo son.
Verso 11. Consideré luego todas las obras de mi mano, que mis manos habían hecho. O sea, se dedicó a trabajar. El trabajo en que me había empeñado. Y aquí todo era difuso, sin sentido. Correr tras el viento, sin provecho bajo el sol. Mátate, trabaja lo que quieras. Trabaja de sol a sol. Agótate, afánate por trabajar. Terminarás dándote cuenta que es un sinsentido. No hay verdadera ganancia. No la hay. ¿Quién nos está hablando a través de esas cosas? Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. El eterno es echado fuera. El temporal es echado fuera. Los temporales son tratados como impíos. Se los recoge, se los echa al fuego, se queman. El tiempo ya no es algo que redimir. El tiempo se vuelve un juicio de parte de Dios. Por eso el apóstol dice, rediman el tiempo. ¿A qué se refiere? Tengan perspectiva eterna. Riqueza, carrera, estatus social, placer. Todo eso te va a borrar el tiempo si tú no entiendes eternidad. ¿Lograr una carrera vale la pena? Sin eternidad no vale la pena. ¿Trabajar duro vale la pena? Si yo no sé vivir desde lo eterno, no vale la pena trabajar duro. Riqueza acumulada vale la pena. Si tú no te vuelves eternal, no vale la pena. Habrás corrido tras el viento. Fiestas, vacaciones, ¿valen la pena? Sin conciencia de lo eterno, no. Sabiduría aparte de Dios, sin sentido. Ejercicios para el cuerpo, belleza física, no te engañes, es correr tras el viento. Dios permitirá que el tiempo nos consuma. Dios lo permite hasta que reconozcamos que fuimos creados para el placer eterno. Dios está permitiendo que sea consumido todo para que entendamos es el placer eterno. Dios mismo. Dios permitirá que estemos insatisfechos hasta que dejemos de querer ser los dueños de nuestras vidas y entendamos que todo bajo el sol no es nuestra meta. Pero para el hombre y la mujer que permanecen en Cristo, pueden incluso disfrutar las cosas más sencillas de la vida. Si tú vives en la permanencia en Cristo, en su palabra, en su amor, en su gozo, vas a aprovechar en eternidad el tiempo de las cosas buenas de la vida. Por ejemplo, la amistad, la familia, un almuerzo, un día con sol radiante. Solo se aprovecha si es que yo sé vivir desde lo eterno, en permanencia. Pero estas cosas no tienen provecho alguno para el natural. Solamente están corriendo tras el viento. Por lo tanto, permanezcamos en el agrado de Dios, en su amor. Qué clara es tu palabra, Señor. Solo te pido vivir desde lo eterno. Y te pido que tu pueblo sea un pueblo de permanencia en tu amor, en tus palabras, en tu gozo. ¿Qué tenemos que hacer? Sino aprender a vivir desde eternidad. Estamos corriendo tras el viento cuando no tenemos esta mente. Fuimos creados para ti. Fui creado para ti, Señor. Señor, te pido que tú hagas esta obra de volvernos eternales. Los que permanecen en Cristo, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus deseos. Cristo, 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 solo tú eres el valor. Cristo, Cristo, Cristo,
tú eres la riqueza. Cristo, 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 tú eres quien nos sacia. Cristo, Cristo, Cristo. Solo Cristo. Oh, contigo estamos completos. Que venga lo que venga. Que venga lo que tenga que venir, Señor. En ti está nuestra gozo, nuestra felicidad, nuestra plenitud. Nuestra alegría eres tú, Señor. No necesitamos estímulos externos. Lo tenemos todo en la vid. Nosotros las ramas. Separados de ti nada podemos hacer. Pero Señor, cuando vivimos en conciencia de ti, pediremos todo lo que queramos y será hecho. Señor, solo en permanencia, porque en permanencia ya dejamos de ser nosotros. Ahora es tu vida la que fluye en nosotros. No pedimos otra cosa sino este entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, pídele al Señor, clama desde tu corazón: revélame permanencia, revélame lo eterno, revélame, Jesús. Quiero cada momento transformarlo, cada momento redimirlo para lo eterno. Caso contrario, el tiempo me consumirá a mí y consumirá lo que amo. Padre, ese juicio ya no es para los que estamos en Cristo. Somos eternales. No vivimos la vida debajo del sol. Tenemos una perspectiva más alta. Vivimos desde Cristo, por Cristo y para Cristo, para que tú seas visto, para que tú seas proclamado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra.